Hoy vamos a estudiar un lindo tema que creo que es bastante atinado para este inicio de año 2024, ya que pues no debería de ser cada año, debería de ser muy constante la predicación de este versículo, pero vamos a aprovechar la época que estamos iniciando el año 2024 para ver las palabras que el profeta Jeremías, inspirado por Dios, trae para la tribu de Judá, también parte del pueblo de Israel. Capítulo 6, verso 16. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 6, verso 16. A los hermanos de Tibás, yo siempre trato de como explicarles la importancia de respetar los puntos, las comas, el punto y coma. Eso nos ayuda también a tener una mejor comprensión de la lectura. Entonces, le recuerdo que aquí en este versículo hay varios signos y vamos a tratar de ver cómo nos va así. Vamos a leer juntos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú nos has otorgado a nosotros al poder recibir el Evangelio verdadero y también, Señor, poder disfrutar el saber en nuestro espíritu que nuestro nombre ya fue inscrito en el libro de la vida y que está sellado ahí para siempre, hasta que nosotros podamos presentarnos delante de ti sin este cuerpo y gozar de esa vida eterna que tú nos has prometido. Esa es la esperanza de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has limpiado de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Ahora nosotros, como santos en esta tierra, queremos vivir de una manera diferente, buscando cada día poder obedecer de mejor manera tu palabra y tus mandamientos para hacerle agradable a un corazón tan grande como lo es el de nuestro gran Salvador. Señor, oramos para que en esta mañana todos los hermanos que estamos aquí presentes podamos ser muy edificados con tu palabra, y también oramos por los hermanos que por alguna razón se han apartado de la iglesia, para que tú los cuides donde ellos estén y los guardes, y que ellos puedan, Señor, recibir la amonestación antes que venga la disciplina sobre ellos, para que vuelvan a congregarse con los justos y seguir creciendo en la fe. También oramos por los hermanos que se han debilitado, Señor, en la fe y que están pasando por alguna dificultad, y por estar muy débiles en la fe sienten que no van a lograr salir adelante. Por favor, fortalécelos y ayúdales por medio de tu palabra para que puedan seguir creciendo mucho en la fe y puedan cruzar todo obstáculo que se les haya presentado en el camino. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora estamos aquí con el corazón dispuesto para oír tu voz y escuchar tus directrices para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en Jeremías encontramos a un profeta que se le apoda el profeta llorón. Así ha sido el apodo que muchas personas han puesto al profeta, porque él pasaba como gimiendo mucho. También otra característica del profeta es que en todo su ministerio nunca nadie se le convirtió. Es decir, nunca nadie dejó su mal camino. Y él predicaba y nadie escuchó nunca su voz. El profeta Jeremías le escribe a la tribu de Judá, parte del pueblo de Israel, y le trae una palabra importante para ellos. Les dice a este pueblo que estaba duro de corazón, lo primero es que él usa la reseña de quién es el que está hablando. Por eso en el verso 16 la Biblia dice, así dijo Jehová. Entienda, pueblo, así, entienda, les dijo él, aquí está hablando Dios. ¿Cuál era la exhortación para ellos? Paraos en los caminos. Eso significa hacer un alto en el camino. Y yo pensaría que en el año
Cada vez que nosotros estemos andando por alguna senda que no sea la correcta, deberíamos hacer un alto en el camino. Pero voy a repetir esto. Vamos a aprovechar que estamos iniciando el año. Es imposible para la vida de un justo que termine un año e inicie otro y no haga un alto en el camino para revisar su vida, para ver qué sendas ha tomado. Cuando hablamos de las sendas antiguas, podríamos entender de dos maneras. Las sendas antiguas antes de ser justos. Éramos pecadores, estábamos atrapados por el pecado, éramos hijos de las tinieblas. Así dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Pertenecíamos a las tinieblas, pero Dios nos pasa de las tinieblas a la luz. Entonces, las sendas antiguas, en primer lugar, se deben de tomar antes de ser justos. Teníamos una vida completamente diferente. Pero ahora, siendo justos renacidos, cuando la Biblia aquí en este pasaje habla de sendas antiguas, está hablando de santidad, de la manera correcta en la que deben caminar los justos. Por eso Jeremías les dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? En esas sendas en las que caminaron nuestros padres justos renacidos, como por ejemplo Noé, Abraham, todos estos hombres que guardaron su corazón para Dios y caminaron con íntegro corazón. Nosotros debemos hacer un alto en el camino para observar si nos hemos desviado en alguna conducta en nuestras vidas, para observar si estamos guardando en nuestro corazón alguna conducta que pueda llegar a desagradar el corazón de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Recuerde que es un pueblo que ya había sido elegido. Sí. Israel, nosotros no somos israelitas étnicamente, pero somos Israel, somos el Israel espiritual de Dios. Entonces, es muy triste porque muchas veces un justo renacido se puede debilitar en la fe, y su debilidad también puede ser por algún pecado o por alguna conducta indebida delante de Dios, y puede llegar a que su corazón se comience como a endurecer y no aceptar la exhortación de Dios, porque Dios continuamente por medio de su palabra nos está exhortando. La palabra exhortar es un vocablo griego que significa apartar a alguien y tratar de reconvenir su camino. Eso significa exhortar. Apartar a alguien, como tomar a un hermano, llevarlo a la oficina y decirle: hermano, usted no se está congregando continuamente. Usted como que una vez al mes, cada mes y medio. Entonces, exhortar es tomarlo aparte y tratar de reconvenir para que el hermano, por medio de la palabra, comprenda que debe congregarse más seguido. Entonces, en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes aparece una palabra muy importante, un acontecimiento con el pueblo de Israel que podría dejarnos a nosotros muy buena enseñanza. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. En el versículo 7, la Biblia dice cuál fue el comportamiento del pueblo para con Dios. Capítulo 17, versículo 7 del segundo libro de Reyes. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Ok, vamos a aprender este pasaje así. Si vamos a aprender unos 5 o 6 versículos de este pasaje. El primero es el 7. ¿Qué encontramos en el 7? El pecado del pueblo. Pero en el versículo 9 nos muestra de qué manera ellos pecaron. Una característica. Verso 9. Y los hijos de Israel, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Hasta esa coma. Y los hijos de Israel hicieron. ¿Cómo lo hicieron?
secretamente. ¿Qué significa secretamente? Ocultaron, ¿sí? Lo guardaron, guardaron su pecado, ocultaron su pecado. Y así, muchos justos renacidos, lamentablemente, por razones que se le presentan en la vida, caen en una tentación y comienzan a caminar ocultamente en esa tentación, en ese pecado. Hay muchos pecados. Por ejemplo, un hermano entra a la congregación y se pelea con otro. Y entonces guarda eso en su corazón y tiene un enojo allí. Y entonces cuando una persona se enoja con otra, una característica es que comienza como a, como está herido, a derramar sangre. Y esas gotas de sangre se convierten en murmuración. Y eso a Dios no le agrada. Usted sabía que a Dios no le agrada que murmuremos los unos de los otros, menos de nuestras autoridades. No debemos murmurar. Entonces, al estar sangrando, se junta con alguien porque siempre esa persona que está herida va a encontrar como un compañero su pecado. Y dice, vio, fulano de tal, tal cosa. Y alguien maduro le dice, oye, no es la manera correcta. No tienes que hablar del hermano, ve y habla con él. Vamos a aprender algo importante, ¿sí? Póngame mucha atención. Entonces el hermano, como está sangrando, habla, comienza a murmurar. Un justo así, maduro, sabe lo que Mateo 18 enseña y le dice, oye, estás haciendo mal, no debes hablar de tu hermano. Entonces él le dice, ve y habla con el hermano y soluciona el asunto. Pero él dice, no, pero ya fui y él no me hace caso. Entonces, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Si hay un pleito entre dos hermanos y comienzan a guardar ese enojo en su corazón, hay esos pecados secretos. Si no se puede solucionar al hablar, se va con dos o tres testigos. Si el hermano no cambia con dos o tres testigos, ¿qué se debe hacer? Se debe ir a la iglesia, entiéndase, como las autoridades de la iglesia, equipo principal o las autoridades de la iglesia, para solucionar el asunto. Si el hermano no se arrepiente, entonces la Biblia dice, téngalo como un gentil o como un publicano, o como un pecador, porque no se está arrepintiendo, porque en la iglesia mora el Espíritu y el Espíritu es la fuerza nuestra para. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia, no a los pecadores. En el capítulo 3 de Colosenses y versículo 13 les dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la misma manera que Cristo os perdonó a vosotros. Pregunto, ¿qué nos pidió Cristo a cambio para perdonarnos? Respondo, nada. ¿Cómo debemos perdonar al que nos ofendió? ¿Qué debemos pedirle a cambio? Nada. Entonces, hoy Dios le está diciendo a los hermanos que están guardando una especie de enojo contra alguien. Paraos en los caminos. Oye, detente. Y déjeme añadir algo más. Menos todavía, o sea, con un hermano en Cristo no se debe hacer, pero mucho menos con un pecador, porque le está cerrando la oportunidad a ese pecador de poder recibir la salvación. Pastor, yo a mi mamá, a mi papá no le hablo, a esa gente yo traté, se enojaron todos. Bueno, la Biblia dice, bienaventurado cuando os vituperen a causa de mi nombre. ¿Por qué estás enojado? Más bien debes sentirte bienaventurado. Entonces, pastor, le presté una plata a mi hermano, no me quiere pagar, pastor, su hermano justo. No, eso es un pecador, pastor, eso no es justo. Bueno, sufre el agravio, porque ¿con qué cara lo vas a invitar ahora en marzo para el seminario? Y tras de eso tienes que invitarlo y pagarle el seminario, porque los invitados no deben pagar. Pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, un justo renacido, maduro, crece en la fe. Oye la palabra, entiende la palabra y la obedece. Hoy Dios está diciendo, haga un alto, deténgase. Hoy no debes salir con ese enojo en tu corazón. Y si es alguien dentro de la iglesia y si es una autoridad, hermano, tenga mucho cuidado cuando vas a hablar de las autoridades espirituales. Contra un anciano le dice Pablo a Timoteo, no admitas cohecho alguno a no ser con dos o tres testigos. Así manda Pablo. Entonces dice, paraos en los caminos. Diga conmigo, paraos.
¿sí? Vuélvase al que está a su lado y hágale así. Nada más, no le diga nada. Hágale así, así haga. Este pueblo está pecando secretamente, como cuando una persona, por alguna razón, abre su teléfono y ve una imagen inmoral o su computadora y ve una imagen inmoral y allí el enemigo como mandando un dardo y después ve otra y después ve otra y cuando se percató, un justo renacido como que se debilitó y está viendo pornografía. A Dios no le agrada tampoco eso. Y comienza, no, pues que quién no tiene luchas, quién no tiene batallas. Dígame quién en la tierra no peca y comienza a como excusar su pecado. Pero Romanos capítulo 8 es muy directo cuando dice, si tienes al Espíritu, vences la carne. Paraos hoy, 2024, no puedes seguir arrastrando ese pecado o esa maldad. Es mejor dejarla a un lado, ¿sí? No continuar con ella. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, pongo una señal aquí en Reyes porque es donde más vamos a ver. Y acompáñame a Proverbios capítulo 28. Vamos a ver dos versículos de Proverbios capítulo 28. Capítulo 28, versículo 13. Vamos a leer juntos, ¿sí, hermanos? Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. ¿Lo tienen, mis hermanos? Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, vamos a hacer un pequeño campo semántico de este versículo. Sí, vamos a ver algunas palabras. La primera de ellas es encubrir. ¿Qué significa encubrir? Más fuerte, ¿qué significa? Tapar. Resulta que esta palabra hebrea tiene dos connotaciones importantes. Habla de tapar, pero también tiene otra aplicación, ¿sí? Que tiene que ver con impedir que alguien vea lo que yo tengo tapado. Si yo podría como agarrar mi teléfono y taparlo ahí y ya, y me voy, pero no tengo problema en que alguien lo destape. Pero aplica otra cosa. No solo lo tapo, sino que impido completamente. El que se acerque lo tapo para que no vea lo que está ahí. Así algunos tapan su pecado. Dios es tan generoso que trae un mensaje como el de hoy, que no tapemos más el pecado, sino que lo descubramos para que sea ya quitado y poder nosotros continuar adelante, no como el pueblo que dijo, no, no iremos, sino como un pueblo noble de corazón, que dice, me aparto de este pecado. Entonces, Dios es todavía tan generoso que de vez en cuando le permite encontrarse con el pastor o con una autoridad de la iglesia que te dice, hermana, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Allí está Dios con tanta misericordia amonestando. Ahorita vamos a ver eso. Amonestando con tanto amor que manda una autoridad espiritual que te diga, ¿cómo estás? ¿Para qué? Para que tú saques lo que está oculto. No para que diga, todo anda bien, pastor, súper bien. Fírmese adelante, huestes de la fe, adelante, cuando tienes un tremendo pecado ahí que deberías cómo solucionar con Dios para que no haya estorbo en tu camino y pase lo que el versículo 13 dice. Entonces, ¿qué es encubrir? Tapar e impedir que alguien saque lo que está tapado. Sí, más o menos. Dice, el que encubre sus pecados. La palabra pecar es una palabra hebrea que cuando se traduce al español, más correcto es errar el blanco. Eso significa pecar, errar el blanco. Como cuando alguien pone una diana, se llama, creo, para tirar dardos. ¡Pa! ¡Pa! Entonces, la meta es pegar en el centro. Pego en el centro, voy recto, voy recto. Pego en una esquina, pequé. Así los griegos también tomaban esa palabra, pequé, o sea, no di en el blanco. Cuando erramos un mandamiento de Dios, pecamos. O sea, no dimos en el blanco. ¿Cuándo damos en el blanco? Cuando el hermano me ofende e inmediatamente le perdono. Pum, pegué en el blanco. Cuando viene la imagen
censurada, una imagen que no debo ver y por alguna razón la abrí y de una la quito, Señor, la quito, la parto, no quiero esto. Pum, pegué en el blanco. Así, siempre pegando en el blanco para no errar contra Dios, para no errar los mandamientos. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Qué interesante, la palabra prosperar, que es una palabra que está muy de moda en los grupos religiosos, porque hablan solo de prosperidad y prosperidad, pero cuando hablan de prosperidad solo se refieren a lo material. Pero la palabra que aparece aquí es un vocablo hebreo, texaleak, sí, con K al final, y se traduce al español literalmente como empujar hacia el éxito o hacia adelante. Pero no está hablando de dinero, está hablando en términos generales. Dios desea que los justos crezcan en su universidad, crezcan en su matrimonio, crezcan con sus hijos, crezcan en el ministerio que Dios les llamó a servir. Dios desea empujarnos en todas las áreas. Hay dos maneras de, como justos, vivir en esta tierra. Una con mi propio esfuerzo y otra siendo empujado por Dios. Déjame explicarle esto con un ejemplo. Hace muchos años en Colombia, yo vivía en una finca con un tío y tenía un trabajo que era ir a traer los terneros en la tarde noche para que estuvieran con las vacas y pudieran tomar la leche. Entonces yo iba y había como un guindo y yo, Juan Pastorcito de ovejas, me ponía arriba, abría el broche y yo hacía un ruido como me. Y los terneros como que ya me conocían y caminaban tan lindos, entonces me evitaban ir a arriarlos. Pero había uno que era rebelde, ternero rebelde, malo era él. Me. Y él me miraba y seguía comiendo y me hacía bajar. Entonces yo le tiraba cosas para que le cayera detrás, porque era así, como un guindo. Le caían cosas detrás y él subía un poquito, pero un día agarré un garrote y con un poquito de cólera se lo solté. Y ese garrote se fue así dando vuelta y se lo pegué en la pura frente. Y el ternerito hizo ¡meh! Y salió rodando, 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 rodando. Pero era un guindo así, hasta abajo había árboles y un río. Y yo me asusté y llevé los otros. Tío, el ternero se enredó en una rama y yo nunca le dije que le pegué un garrotazo. El ternero se enredó ahí en una rama y dice, ay, mi hijo, ¿cómo así? Y ya era muy de noche, muy tarde. Entonces mi tío dice, seguro se mató y cayó al río, pobrecito. Entonces mi tío dice, oye, no importa, mi hijo, y mañana veremos, ya seguro se lo llevó el río. Y nos acostamos. Si es para mí, estoy predicando, hermano, dígale. Y nos acostamos y que como a la 1 de la mañana, ¡eh! Yo, Señor, ¿será que el espíritu de este ternero que me está? Entonces mi tío se levanta, oye, mi hijo, sí, tío, y dice, ay, el ternero está vivo. Y muy a las 5 de la mañana, hermanos, empezamos a bajar, había llovido y encontramos el ternero por ahí, todo este golpeado y mi tío lo sacó, se lo echó al hombro y comenzamos a subir y a subir. Y ya en una parte me dice, mi hijo, le toca a usted y me lo pasa. Y yo con ese ternero, hermano, subí y me resbalaba y no podía. Estaba tan cansado, pero en un momento mi tío pone sus manos aquí en mi cintura y me comienza a empujar. Eso fue como un pedacito de cielo aquí en la tierra, porque yo no sentía nada, o sea, ya ni el peso no era nada en comparación con como mi tío me empujaba. Yo solo alzaba mis pies y subía. Y ahí, años después leyendo este texto, entendí lo que significa que Dios nos empuje. Es completamente diferente. Podemos tener muchas cargas, podemos tener muchas luchas, muchas batallas, pero si Dios nos está empujando, todo es diferente, hermanos, porque ya no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de alguien más que está detrás de nosotros empujándonos. Yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana quieren ser empujados por Dios? Como que ni un amén, hermanos. Claro que sí, amén. Claro que queremos ser, que Dios nos empuje para salir de las dificultades. Mire, Él no quitó la dificultad. El ternero seguía en mis hombros. Él no quitó como la situación, pero me empujó en medio de la situación.
por supuesto, tenía que quitarme el ternero algún día, porque si no, no lo iba a soportar. Cuando llegamos, quitó el ternero, pero yo estaba descansado. Y ahí Pablo dijo estas palabras: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Y luego, ¿qué más dijo Pablo? Ahí mismo, ¿qué más dijo? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, ¿se lo saben? Digámoslo. Y la paz de Dios. ¿Cómo hubiera dicho mi tía? ¿Cómo usted subiendo ese ternero por esa loma y ni sudó, ni cansado viene? Ah, porque alguien mayor que yo me estaba empujando. Por eso la gente no puede comprender esa paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo. Y luego, ¿qué más dice? Un premio para el que me diga qué más dice. Por lo menos cómo empieza el verso 8. Un premio de verdad le voy a dar. Como buscando en la Biblia. No, no, sin buscar. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que alabe a Dios, en esto pensad. Así, renovando la mente también. Bien, otra vez, verso 13 de Proverbios 28. El que encubre, como tapar e impedir que alguien lo vea. Sus pecados, como el que encubre cuando erra el blanco, no prosperará, no va a ser empujado. Hermanos, Dios diciéndole hoy así: haga un alto, porque si sigues así no te voy a poder empujar. Tu negocio no lo voy a poder empujar. Tu matrimonio, tu familia, no puedo, porque sería alcahuetería. Ahora, por la gracia, Dios nos sigue ayudando, pero hoy Dios nos está diciendo con mucho amor, no, no es una palabra de regaño, es una palabra con demasiado amor. Hijo, es un alto en el camino ya. Mira, tienes meses de estar haciendo lo mismo. Tienes meses de estar amargado en tu corazón por lo que te hicieron. Ya, perdona. Ya, libera tu corazón, porque si no, no voy a poder empujarte. Dice, no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Qué significará confesar? Quiero escuchar así algunos. ¿Qué significará confesar? ¿Qué significa? Decir, ¿sí? La palabra confesar también aparece en Primera de Juan, capítulo 1 verso 9, donde dice algo como si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esa palabra confesar es un vocablo griego homologueo, que se traduce al español como reconocer. Una cosa es decirle a Dios que pequé, otra cosa es reconocer aquí estoy mal. Una cosa es decirle a Dios como Señor, en esto y esto estoy mal. Otra cosa es aquí, Señor, de verdad que estoy bien mal. Esa palabra confesar habla de aquí, del corazón. Reconocer que mi conducta no agrada a Dios. Y cuando uno reconoce eso, ¿qué es lo que viene? Entonces, de parte de Dios, viene para nosotros. Ahorita vamos a ver qué es lo que viene. Pero debemos reconocer. Vuélvase al que está a su lado y dígale, reconozca. Sí, pero yo quiero escucharlo, dígale, reconozca. Algunos hasta se les ve la, ¿cómo se llama? De los santitos. Y reconocer qué dice. Soy demasiado santo para reconocer. Dice, más el que reconoce y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Pero aparece antes de misericordia, aparta. ¿Qué significa apartar? Separarse. La palabra hebrea que aparece aquí se traduce al español también como soltar. Así, soltar, como, mire, este es mi pecado, ¿sí? Soltar, aquí, pa, dejar que se vaya. El pecado, recuerde que Cristo llevó todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados. Pero de vez en cuando, algún justo, por alguna razón, agarra un pecado. Ya Cristo lo perdonó, ya Cristo le redimió, pero no agradas el corazón del Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Mi hijo, 2024 te quiero empujar mucho más. Te quiero empujar demasiado en todo, pero tienes que soltar
eso que estás haciendo. Deja de amar eso que estás haciendo. Suéltalo. Oye, esos hombres que son justos renacidos, pero todavía son duros con su esposa, duros porque vivieron tantas cosas antes de ser justos y ahora le cuesta con su esposa y sigue siendo déspota, déspota, así duro, trata a su esposa mal. A la esposa no hay que tratarla mal, porque Pedro dijo claramente, Pablo dijo claramente cómo debemos tratar a la esposa, cómo hay que tratar a la esposa, pero no solo saberlo, sino estar seguro que yo no soy un gritón, regañón. Mire, yo siempre pienso en esto. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5 de Efesios, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó también a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo pregunto, ¿Cristo te obliga a congregarse? ¿Sí o no? Si usted quiere no ir a la iglesia, ¿Cristo te obliga? No, no, Él no nos obliga a nosotros. Él te obliga a ofrendar, tampoco. Porque muchas veces el hombre quiere obligar con dureza a su esposa en cosas que debe ella crecer en la fe, con amor y con paciencia. El hombre no debe obligar a su esposa en muchas cosas, sino con paciencia servirle a su esposa. Y las mujeres, no va a hacer que me pase como me pasó en una iglesia hace poco. Un hermano me esperó así todo el culto y cuando terminó se quedó en la puerta como Juan Cazador esperando su presa para reclamarme. Pastor, con todo el respeto, yo me fui a almorzar y me esperó a que almorzara. Y ahí está el hermano esperando. Bueno, voy a ir. Pastor, con todo el respeto, pero es que usted dice que el hombre no, y la mujer. Y la mujer, esas mujeres que lo golpean a uno. Así me. Hermano, te digo, sí, pastor, me golpea y usted no le tiró nada a la mujer. No, hermano, es que desde ahí no es para tirar nada. O sea, esto es para predicar el evangelio santo de Dios. Sin embargo, para que no me pase igual, ¿qué debe hacer la mujer con su esposo? Ahora no saben. Deben sujetarse. Pastor, pero mi esposo es duro. Bueno, es que no, el mandamiento no está condicionado. Maridos, si su esposa es sujeta, trátela como vaso frágil y si no, como jarra. No. Mujeres, sujetados a vuestro esposo si es un buen esposo y si no, no se deje, mi hija, relinche y no, no dice así. No, el hombre debe tratar a su esposa como a vaso más frágil, dependientemente. Dios tratará con ella si ella es déspota o dura y también viceversa. Que si seguimos con esos tratos, entonces estamos haciendo caso omiso a la palabra de lo que Dios está mandando a nuestras vidas. Entonces dice, y se aparta. ¿Qué significa apartarse? Aflojar o soltar, así más fácil, soltar. Y si aparta, alcanzará. Me encanta, hermano, lo que el hebreo nos dice de la palabra misericordia. Dice mimar, eso significa. En Colombia usamos mucho la palabra mimar. En Costa Rica es chinear. Y si aparta, alcanzará, hermoso hermano, un chineíto de parte de una mimadita. Venga, mi chiquito, mi amor, venga, venga, papito, un abracito. Así, Él quiere tratarnos a nosotros así, como un padre lleno de amor que es Él, como un padre que lo dio todo por nosotros. Así Él quiere tratar, aunque nosotros a veces somos tan duros y nos portamos tan infieles con Él. Pero Pablo le dice a Timoteo, aunque vosotros seas infieles, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Le dije que íbamos a ver dos pasajes de Proverbios 28. Ahora vea el verso 9. ¿Cómo dice el versículo 9? El que aparta su oído, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es abominable. Mi chiquito, mi chiquita, no puedo escuchar tu oración. O sea, no puedo contestar tu oración. Hoy Dios, en enero 2024, paraos en los caminos, deténgase,
No siga por esas sendas. ¿Por qué? Porque Él observa, Él ve con claridad nuestras conductas, Él ve con claridad nuestro camino. No agrada al Señor cuando nosotros tratamos de ocultar el pecado. Ahora, ¿ocultar de quién? Porque de Dios Él todo lo ve, ¿sí? Pero hay gente que cree que se puede ocultar de Él. Pero regularmente, ¿de quién es que se oculta el hombre? De la iglesia. Que la iglesia no sepa, que la iglesia no vea, los hermanos justos, renacidos, maduros en la fe. Me oculto, me oculto, me oculto. Vamos un momentico a Jeremías también, en el capítulo 32. Jeremías también dice algo importante, más algo todavía podemos añadir a, a esto. Jeremías 32, 19. Ajá. ¿Lo tienen, mis hermanos? Jeremías 32, 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Leamos juntos después de la coma. Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Mis hermanos, si por alguna razón no han estado sembrando bien en tu camino, paraos en los caminos, paraos, para que la cosecha postrera sea buena, para que Dios nos empuje, para que Dios nos ayude y no nos vayamos a quedar en medio camino. Volvamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas, como dice, muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Aquí vamos a entrar en algo muy importante. El pueblo estaba preparado para que Dios lo castigara. Apenas, hermano, para que Hebreos capítulo 12, del 5 al 10, se aplicaran ellos. Para que Proverbios capítulo 3, versículo 8, 9 y 10 se aplicara sobre ellos. Así, estaban listos apenas para que Dios trajera un castigo sobre ellos. Sin embargo, no fue así. Porque antes del castigo, por lo regular, está la amonestación. Primero, antes del castigo. Como Dios hoy, con su palabra, yo he mencionado algunos pecados, pero usted ahí sentado como buen justo, con buen entendimiento, con buena sabiduría, discerniendo. Si, uy, estoy caminando por allí, no agrada a Dios, esto, necesito hacer un alto en el camino. Porque algunos pueden llegar a tener el pensamiento de David. David peca contra Dios, si recuerdan, porque vio una mujer, como en Costa Rica se llama eso, como Samueliar, como ver así por allá lo que no tiene que ver, y la deseó, ¿sí? Y después de que la deseó, tuvo relaciones sexuales con ella y desagrada al corazón de Dios, le dolió al corazón de Dios. Entonces,
David después de ese pecado, ¿cuánto duró con ese pecado oculto? Ya lo hemos enseñado otras veces. Recuerda más o menos cuánto duró. Si los tiempos no cambian, ¿cuánto dura el embarazo de una mujer promedio? ¿Será que en ese tiempo era menos? No siempre ha sido igual, 9 meses. Él embaraza a la mujer y su vida sigue normal. Durante 9 meses, digamos que fue 8 mesinos, 7 mesinos, o también se puede para arriba, sí, o no se puede. 10 mesinos sería. No importa, pero se cree que fue entre 10 meses y un año, antes que el profeta Natán viniera a reprender. Alguno podría decir en esta mañana, si sentado, qué raro, yo tengo un pecado y a mí me sigue yendo bien en todo. Estoy bien en todo. Bueno, ¿para qué vas a esperar la reprensión de Dios? Me estoy explicando, mis hermanos. David siguió escribiendo salmos, iba a la guerra y ganaba. Ahora tenía también a esta mujer, ya tenía otra esposa, nació su hijo, nació bien su hijo, sano, sano nació su hijo. Creció, bueno, creció, no sé, un mes, 2 meses, todo estaba bien, pero de repente Dios tuvo que intervenir. Yo pregunto, ¿será que Dios lo había amonestado ya? Claro, no es que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántas veces Dios amonestando su corazón, pero se endureció? Por eso Pablo le escribe a los romanos, a los justos de Roma, capítulo 6 de Romanos, versículos 12, 13 y 14, y les dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué le está diciendo a los hermanos justos renacidos eso? Porque cuando un hermano tiene una debilidad y se descuida, el pecado puede venir y reinar en él. Y tiene que venir una disciplina de parte. ¿Para qué vamos a esperar la disciplina de Dios? Entonces, ya ustedes conocen la historia. Natán viene y le reprende. Y él mismo dice, no, no, no. El hombre debe pagar 4 veces la cordera. 4 veces le fue cobrado a David su pecado, como disciplina. Se muere su niño. Amnón viola a Tamar. Qué tristeza. Absalón mata a Amnón, sus hijos, y después Absalón le quita su reinado. Y nunca más hubo paz en su reino. Guerra, guerra, pleitos, guerra, hasta el puro final se levanta su sumo comandante. Yo admiré mucho a Joab hasta que se unió a uno de sus hijos para quitarle el reino a David. Viejito, viejito todavía, viene uno de sus comandantes y le da la espalda. ¿Para qué vas a esperar, hermano? No, no, es mejor no esperar. Entonces, antes de la disciplina está la amonestación. Vea lo que dice el verso 13. Aquí vemos el amor de Dios también para este pueblo. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, guardemos hasta ahí un momento. ¿Qué hizo Dios? Amonestó. Como por ejemplo, si hubiese algún hermano entre nosotros aquí o que nos escuchen por internet, un hermano justo que tenga enojo contra otro. Hoy Dios le está amonestando con amor. Detente, perdona ya. Deja de estar hablando de tu hermano o de tu hermana. Porque una característica de la amargura es esa. Hablamos mucho, mucho, mucho. A ver, una cosa es como acercarme a alguien para que me dé un consejo. Pero el problema es que tiene a 30 consejeros en la iglesia, porque a 30 le ha dicho los mismos. Si no, mire, es que fulano de tal, mire, es que, ok, mire, te voy a aconsejar esto. Eso es muy diferente a yo estar murmure y murmure con muchas personas la misma situación de lo que nosotros estamos pasando, viviendo con alguien. Dios amonesta al pueblo de Israel con amor. Volvamos a los 2 puntos, ¿sí? Bueno, volvamos a leer el verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos.
y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. ¿Qué significa volveo? Eso es dar un giro de cuánto. ¿Cuánto es el giro? 360. No, 180. Algunos dan el giro, pero de 90 grados. Entonces, no siguen haciendo lo mismo, pero tampoco buscan del Señor. Así se quedan aquí. No, es dejar este camino y volverme al Señor. El Señor está a los 180 grados. Doblar mi cerviz para adorarle a Él y obedecerle a Él. Yo no sé cuántos en esta mañana, iniciando este año que Dios nos ha regalado, deben hacer ese alto en el camino para volverse de su mal camino, para volverse de esa conducta que a Dios no le agrada. Oye, ¿en verdad vas a hacer el 2024 igual, que te congregas una vez al mes, si acaso? ¿En verdad vas a iniciar el 2024 igual, que oras de vez en cuando por ahí cuando te acuerdas? ¿En verdad vas a estar en el 2024 igual, que no lees la palabra? No, paraos en los caminos y mirad cuáles son las sendas antiguas que andaron nuestros antepasados y andemos por ella también. Sí, no, no, hermano, 2023 no leía la palabra, ahora vamos a leerla. No, el 2023 no me congregaba bien, así, fiel. Ahora voy a congregarme fielmente para poder adorar a Dios de la manera que a Él también le agrada. Paraos, no, dice, Jehová amonestó entonces al pueblo. ¿Cómo lo amonestó? ¿Para qué lo amonestó? Para que ellos regresaran a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Verso 14. Leamos juntos el verso 14. Sí, segundo de Reyes 17:14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. La cerviz tiene que ver con la cervical, también como la parte que puede unir el cuello con la parte de la espalda. Todo eso es la cerviz. Entonces, ¿qué significa endurecer la cerviz? Estar así, erguido. Como cuando usted le dice a su niño, papito, cómase toda la sopa, y él dice, sí, papá, así, se doblegó para obedecer. Pero endurecer la cerviz es quedarse tieso. No voy a comer, papá, no voy a comer. Así. ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué significa? A ver, ¿cómo se entiende esto espiritualmente? No obedecieron. Eso significa endurecer la cerviz. De hecho, esto aparece en el Antiguo Testamento cientos de veces, donde ellos no quieren doblar la cerviz, quieren estar duros así, duros, duros, y no quieren doblar la cerviz. Mas ellos no obedecieron. ¿Recuerdan cómo termina Jeremías 6:16? Vamos a ver un momentico. Jeremías 6:16, ¿cómo termina allí? No deben perder Jeremías porque también vamos a ir ahí a Jeremías 6:16. ¿Lo tienen, mis hermanos? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron que ellos no andaremos. Volvamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Mas ellos no obedecieron. Es un poco triste como hoy estemos oyendo la palabra y con mucha claridad usted entendiendo, Dios me está diciendo que debo detenerme y con mucha claridad usted entendiendo, no debo seguir en este camino y sería muy triste que usted se levante de aquí con el mismo enojo, murmurando igual de los hermanos o de cualquier persona, viendo cosas ilícitas, pasando más tiempo en Facebook que orando.
Sería muy triste que todos los que están en este auditorio salgan de aquí y no empiecen a leer la Biblia, a leer más, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos diarios. Sería muy triste porque están diciendo a Dios así como no vamos a obedecer. Tú nos mandas a pasar tiempo en la palabra, pero no te vamos a obedecer. Pero sería muy lindo para todos los hermanos que al salir de este lugar vayan a tomar este consejo de parte de Dios y comiencen a cambiar sus conductas. Que busquen a esa persona con la que están como que no, y va y abracen así, o bueno, no, pastor, no quiero como darme tanto iba a decir dar el color, pero suena feo. Mejor espere el miércoles o el otro domingo, pero arregle esa situación para que no ande más usted así como con esa situación en su corazón. Verso 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y se fue empeorando el asunto, porque ahora vea las prácticas en las que ellos cayeron. Se fue empeorando. Vea el 17, hermanos. Es algo como inaudito lo que ellos están haciendo. Verso 17. ¿Lo tienen, hermanos? E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Ustedes recuerdan en Génesis 22 cuando Dios le dice a Abraham que entregara a su hijo en holocausto. ¿Recuerdan esa escena? ¿Saben qué es un holocausto? ¿Saben lo que conlleva un holocausto? Tomar al niño, amarrarle la mano y las patitas, cortarle la vena para que se desangre, después cortar su estómago, sacar sus entrañas, cortar sus piernas, cortar sus brazos y quemar la víctima delante de su. Este pueblo llegó a endurecer tanto su corazón que empezaron a dar a sus hijos a dioses ajenos en holocausto. Empezaron a entregar a sus hijos en holocausto a sus hijos. Verso 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ahí. Y ahora viene el verso 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. La tribu de Judá es la que está exhortando Jeremías en el capítulo 6. Es a la tribu de Judá que Jeremías está exhortando. Decía mi niña cuando yo enseñaba esto en la casa, ay, la tribu de Judá, por qué la guardó? ¿Porque se portaba bien o por qué a ellos los dejó? Y yo les di, y yo le contesté, pues leamos el siguiente versículo, a ver qué fue lo que pasó. Versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. El problema de Israel no era que no querían temer a Dios. El problema era que se querían mezclar. Vámonos al verso 40 y 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. ¿Cuáles eran sus costumbres antiguas? Acabamos de ver, ellos inventaron reglas, inventaron leyes.
Y el pueblo ahora se mezcló, guardando la tradición y guardando también los mandamientos de Dios. Y a ver, con esto no quiero decir que todas las tradiciones son malas. Y las tradiciones malas regularmente se pueden medir cuando yo las pongo por encima de la palabra de Dios. Pero no todas las tradiciones son malas. Verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. ¿A quién temieron? Jehová. Pero luego dice, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. Hermano, ten mucho cuidado. El capítulo 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes, vemos a un profeta llamado Elías que reunió al pueblo así y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Saben qué significa claudicar? Esa palabra claudicar en el hebreo se traduce como saltar de un lugar a otro. Jehová es mi Dios, Baal es mi Dios. Jehová te sacrifico, Baal también te sacrifico. ¿Hasta cuándo vas a brincar de pensamiento? Si Baal es Dios, seguirle a él. Pero si Jehová es Dios, seguirle y servirle a él. No podemos servir así, hermanos, como idolatrando la pornografía, idolatrando el enojo, idolatrando el dinero y también quiero servirle a Dios. No, no, debo ser muy cuidadoso en eso. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Vamos a empezar a terminar el mensaje. En el capítulo 18 aparece un hombre, por cierto, joven, 25 años, que se detuvo, no sabemos a qué edad, pero él tuvo que hacer un alto en el camino y observar a sus padres, a sus antepasados y observar las costumbres malignas e hizo un alto en el camino y se volvió a Dios. Y ese hombre Dios lo escoge y un gran propósito para él. Capítulo 18, verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de ¿cuántos años? Porque hay jóvenes que se consagran muy bien para Dios. Hay hermanos aquí de 25, levante la mano para verlos. Ni uno de 25, todos de 25 para arriba. La pregunta es, ¿qué hizo este rey 25 años de su vida antes de ser rey? Vivía adorando a Dios. ¿Sabe, hermano, que estas personas, este pueblo fue tan malo que comenzó a adorar a una figura que Ezequiel le pone Nejustán, así le pone Nejustán. ¿Sabe quién es Nejustán? Cosa de bronce, la serpiente de Números capítulo 22. ¿Recuerdan en Números capítulo 22 que mandaron a hacer una serpiente de bronce? ¿Sí? Para que todo aquel que la mirara, solo había que mirarla. Ah, ellos empezaron a quemarle incienso. Así le quemaban incienso. Ah, pero Elías se la voló, la destruyó y le puso un nombre de Justán, que en hebreo significa cosa de bronce. Oye, pueblo, eso es una cosa. ¿Cómo vas a estar quemando el incienso a una cosa? Eso no es para quemarle incienso. Pero bueno, volvamos al punto. ¿Qué hizo Ezequías 25 años de su vida? ¿Recuerdan? Ah, bueno, en Tibás, el pastor David Park nos enseñó un tema que tuvo que ver con la Virgen María. ¿Por qué Dios eligió a la Virgen María? ¿Por qué? Porque era virgen. ¿Por qué? Porque era temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque era apartada del mal. ¿Por qué? Porque era una mujer pura delante de Dios. Este muchacho no era un impío más, era un hombre temeroso de Dios. Y vea lo que dice el versículo 3. El versículo 3 quiero que lo leamos juntos, así, bien fuerte, ¿sí? 1, 2 y 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David,
su padre. Por más hermanos, así como ese, que en el 2024 hagamos lo recto ante los ojos de Dios, como hicieron nuestros antepasados que se guardaron para Dios. Amén. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó, ¿cómo la llamó? Nehustán, que significa cosa de bronce. Verso 5. Me encanta. Lo leemos juntos, así fuerte como leímos el otro. Uno, dos y tres. ¿En quién puso su esperanza? En Jehová Dios de Israel. Mis amados, ¿en quién está tu esperanza? En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hubo un hombre en medio de esa generación, justo renacido, que dijo, hago las cosas diferentes. Como en nuestra generación deben de haber hombres y mujeres que quieren como María santificarse para él, que quieren como Noé en medio de una generación perversa vivir diferente, que quieren como Abraham entregarle todo al Señor, que quieren como Job soportar todas las tribulaciones, como dice Job capítulo 1 verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y luego dice el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Jehová su Dios. Así, en este tiempo debe haber una generación también que vive para Dios, evangelizando, predicando la palabra, invitando, prestando su casa, ofrendando, viviendo una vida santa y piadosa, tratando bien a su esposa, con amor a sus hijos, sujetándose a su esposo, educando bien a sus hijos en el camino. Así también debe haber una buena generación. Volvamos a Jeremías para ir como también terminando. Jeremías capítulo 6. Lamentablemente no fue lo que aconteció en este capítulo. Versículo 10. ¿Lo tiene, mis hermanos? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Qué tristeza para el pobre Jeremías. ¿A quién voy a predicarle para que oiga? ¿A quién? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Será que yo amo la palabra? Sencillo. ¿Cuánto tiempo pasas en ella? Ahora uno de los propósitos de la iglesia de Tibás es leer toda la Biblia. Mínimo, mínimo, les expliqué a ellos, mínimo la mitad, porque algunos pues todavía tendrán que aprender y crecer más en la lectura. Para leer toda la Biblia en el año, ¿cuántos capítulos hay que leer al día? ¿Cuántos? Cuatro. Y para leer la mitad, dos. Ay, pastor, pero ya me agarró tarde. Hoy estamos ¿cómo estamos hoy? A 14. ¿Cuánto está atrasado? No, nada más 90, cualquier cosita. Pero fácil, empieza a leer las cartas, empieza a leer Job. Job es un libro que usted empieza a leerlo y no quiere parar. Y ahí ya va a tener como 42 capítulos que usted puede adelantar. Pero empiece, hermano, empiece para que pueda crecer en la fe. Verso 16. Así dijo Jehová,
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. ¿Qué dice, hermanos? Y dijeron ellos, no escucharemos. Gracias, Jeremías. Lo que tú dices está muy lindo. Gracias, pero no vamos a escuchar. Vamos a continuar nosotros viviendo de la manera que estamos acostumbrados y de la manera que nosotros queremos y de la manera que a nosotros nos enseñaron. Hay tiempo para un pasaje más, ya les prometo que este es el último. Vamos a segundo de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a ver lo que significa hacer un alto en el camino y vivir rectamente para Dios. Verso 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? Era un niño. Era un niño, ¿verdad? A los 8 años comenzó a reinar. Pero vea lo que dice el 2. Este hizo, ¿qué hizo él? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años hizo lo recto, comenzó a crecer en la fe. Y luego dice el verso 3: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a buscar al Dios de su padre David? ¿Cuántos? Otra vez más fuerte. ¿Cuántos? Hasta un 9 escuché. Ni 8 ni 9. Tenía 16. Porque dice, a los 8 años de su reinado. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? ¿Más 8? Algunos con el dedo así, no, pues se vale, se vale. La cosa es contar bien. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. En San José hay jóvenes de 16 años sabios y que son un respeto porque aman, se les nota su amor por Dios. Sí los hay en San José también. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro que los tiene que haber. En todas las iglesias deben de haber jóvenes que buscan a Dios. En Tibás hay varios jóvenes así, que se les ve ese amor por Dios y hasta sabiduría tienen. A pesar de su juventud, tienen como sabiduría para servir, para trabajar, son tan puntuales, siempre me están consultando cosas de la Biblia y yo me reúno con ellos los sábados y ellos están aprendiendo bien la escritura, las parábolas y memorizan, y es muy lindo ver esos jóvenes y oramos para que lleven mucho fruto y permanezcan. Verso 4. No, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿A los cuántos años comenzó el servicio a Dios? ¿A los cuántos? Más duro porque no escuché. ¿A los cuántos? A los 20. 12 más 8. Tranquilo, en Tibás fue igual. En Tibás me dijeron que hasta los 5. Y yo como, ¿de dónde salió un 5? Por Dios. No. A los 8 años comenzó a buscar a Dios. Y a los 12 comenzó a trabajar. O sea, 12 más 8 que tenía, 20 años. A los 20 años comenzó un tremendo servicio. Los jóvenes, los líderes de jóvenes de la congregación, por supuesto, pues yo estoy a la par con ellos. Eso tiene uno, 22, y la otra niña tiene como 17 años. Pues yo estoy a la par con ellos porque han dado tan buen testimonio,
han crecido también en la fe, han aprendido también la palabra y ya ellos preparan las reuniones, preparan todo y yo llego a compartir la palabra y ellos, de verdad, jóvenes a quienes yo respeto bastante y sirven a Dios con un corazón muy sincero. Ojalá permanezcan así en la fe. Verso 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Des- despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Por más niños como este rey, por más jóvenes como este rey, y por más servidores como Josías. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces a Dios.